Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles otra vez. Ya estamos por aquí. Hoy martes, hoy día del Señor, como todos los días. Son días del Señor, pero hoy es martes. Retomamos los martes para vernos aquí en esta red social y poder conversar. Creo que podríamos platicar de algunos temas que son interesantes, son importantes y en ocasiones son muy necesarios para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos, para encontrar paz, para poder encontrar sabiduría en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón por hacer. Así es que seguramente hoy estaremos batallando un poquito para que les llegue la notificación o el aviso de que ya estamos aquí en vivo, porque dejamos de transmitir los días martes. Y entonces algunos de ustedes que ya no pudieron encontrar estas transmisiones, seguramente encontraron algún otro tipo de transmisión o algún otro video, y entonces el viaje que hicieron para llegar a esas transmisiones o esos videos, pues hizo que el algoritmo de Facebook ya no les avisara que estamos en vivo. Así es que entiendo eso y les ofrezco una disculpa por no haber transmitido las últimas semanas. Han sido ya algunas semanas, creo que han sido 3 semanas en las que no hemos hecho esta transmisión en vivo en martes. Y ha sido un tiempo de ausencia en estas transmisiones, pero no hemos estado holgazaneando o que alguien pudiera pensar, "Ah, el pastor se fue de vacaciones 3 semanas y nos dejó colgados aquí en Facebook y ya no pudimos encontrarlo y ya no lo vimos y entonces ya nos enteramos qué pasó o ya le cancelaron el canal o qué pasó". Bueno, el asunto es que teníamos algunas cosas pendientes por hacer, no estábamos flojeando, estábamos haciendo algunas cosas pendientes aquí en casa. Ocupé a propósito y lo hice intencionalmente, no transmitir estas semanas. Tomé la decisión de no hacerlo, fue algo complicado, sobre todo para alguien que le gusta predicar y alguien que le gusta compartir el mensaje. Y esto de hacer los en vivos o hacer las transmisiones en vivo, pues se vuelve un hábito, se vuelve ya un parte de tu rutina diaria o en parte de tus actividades cotidianas. Entonces, de pronto dejar de hacer estos en vivos, pues sí, se siente uno extraño y se siente uno raro, pero tomé la decisión de no hacer las transmisiones en vivo. Eh, Les digo, tenía algunas cosas que hacer, tenía que resolverlo y entonces, pues ya se me complicaba de pronto empezar las transmisiones y entonces estar mandando el mensaje, hoy no va a haber transmisión, hoy no va a haber transmisión, nos vemos mañana, y al otro día no cumplir con eso, pues sí era quedarles mal a todos ustedes. Sé que quedamos mal porque nos veíamos aquí cada martes y hacemos nuestras reuniones martes en vivo para todos ustedes y para compartir el mensaje del Evangelio. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos retomando otra vez la actividad, esperamos poder recuperar su confianza y que ustedes quieran vernos y quieran escucharnos en estas transmisiones en vivo, o quizás tengas el hábito de buscar la transmisión en un día posterior, pero de todas maneras aquí estamos, ya estamos aquí. Hoy es martes 27 de agosto del 2024. Retomamos estas transmisiones y vámonos al mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón. No crean que durante estos días dejó Dios de hablarme o ya no recibí ningún mensaje y entonces por eso tuve que cortar la transmisión. No, hemos seguido meditando y estudiando la palabra. Han sido semanas de reflexión, de meditar más profundamente acerca de lo que Dios está esperando que hagamos con nuestras vidas, con el ministerio, con el predicar el mensaje, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Y bueno, entre todo esto que reflexionamos, pues siguen surgiendo estas inquietudes del corazón que la gran mayoría de nosotros tenemos. No, yo creo que esos conflictos emocionales, espirituales, personales, financieros, todas esas circunstancias que tenemos que ir viviendo todo el tiempo, porque estamos en este mundo. Y el Señor nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no teman, dijo el Señor Jesús, yo ya vencí al mundo. Así es que aflicciones tendremos, batallas tendremos, tendremos que tomar decisiones, tendremos que afrontar, perdón, las circunstancias y seguir, continuar, perseverar en lo que el Señor nos llamó a hacer hasta lograr
nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro propósito de vida en lo que Dios quiere que hagamos. Y bueno, por lo pronto cumpliendo. Saludos, Pastor Alberto Nova, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Dios te bendiga, un abrazo fuerte para ti y tu familia, ah, con todo nuestro corazón. Gracias, Alberto, Dios te bendiga. Y bueno, pues nos quedamos con esta inquietud del corazón de seguir meditando y reflexionando acerca de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para dar, para compartir con ustedes y de alguna manera podamos llevar el mensaje que creo Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con todos ustedes. Gracias. Así es que, como dije al principio, nos va a costar trabajo otra vez retomar el público que ya teníamos, porque el algoritmo nos va a traicionar seguramente al no enviar la notificación. Así es que si tú llegas a ver este video posteriormente, dale like, haz un comentario, compártelo para que volvamos a retomar la continuidad de la transmisión y a ti te siguen llegando los avisos o las notificaciones de que ya estamos en vivo otra vez en martes a las 8:30 de la noche para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, habiendo hecho esta disculpa con todos ustedes y esta pequeña introducción, vámonos al mensaje de lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón, creo que así ha sido, y esta palabra que comparto con ustedes espero sea de mucha bendición para sus vidas. Amén. Bien, no sé, entrando ya en el tema, no sé cuántas veces o en cuántas ocasiones has querido salir corriendo y dejar todo atrás. Es decir, te sientes desesperado, frustrado, acongojado, agobiado por todo lo que pasa, que quisieras aventar la toalla y salir corriendo, dejar todo atrás. No importa, a veces pensamos que es que la familia, es que los hijos, es que el trabajo, es que qué va a pasar o qué van a pensar de mí o qué va a decir mi familia, que estoy loco, y queremos renunciar, queremos botarlo todo, porque la desesperación es tan grande o la presión se vuelve tan intensa que creemos que la mejor forma de liberar presión es salir corriendo, como si nosotros fuéramos el tapón de esa olla express. Y entonces ya el vapor dentro, o la presión es tanta dentro que ya el único que puede salir corriendo es el tapón y salir volado o salir volando porque la presión es tanta que lo bota, ¿no? Y quisiéramos ser ese tapón que sale botado, que sale explotado por ahí, porque las circunstancias son muy fuertes y en medio de todas esas circunstancias sentimos el peso dentro del corazón de que, bueno, no lo puedo hacer porque mi familia, no, porque los niños, no, porque mi esposa, no, porque eso no es lo que Dios quiere y entonces se vuelve ahora un mayor sentimiento o un sentimiento más grande, incluso hasta de culpa puede sentirse por querer huir o por querer salir corriendo y saber que no lo debes hacer, saber que no está bien, que no es la mejor manera de resolver tus problemas, porque seguramente a donde corras o a donde vayas, te perseguirá ese cúmulo de presión, ese cúmulo de problemas o dificultades, porque no ha cambiado nada. Lo único que cambiaste fue de entorno, de lugar, de circunstancias, pero lo que está dentro de ti, que es la presión que vivimos constantemente por nuestras circunstancias, te acompaña. No te la puedes quitar y sacarte la presión para irte a vivir a otro lado o migrar a otro lugar para creer que así se va a liberar tu presión. No, porque a donde llegues te encontrarás con otra presión, te encontrarás con otras circunstancias, te encontrarás con otros problemas, con otras necesidades y seguramente tendrás que tomar nuevamente decisiones que si volvemos a caer en el mismo error que cometimos antes o tomamos las mismas decisiones que tomamos antes, pues vamos a caer en las mismas circunstancias, no importa dónde estemos, al final de cuentas estaremos viviendo los mismos problemas porque nos acompañan los problemas, porque no ha cambiado nuestra manera de pensar. Entonces en la Biblia puedes encontrar a muchos personajes que en algún momento del camino quisieron salir corriendo, huir por completo. Incluso algunos huyeron tratando de escapar de sus circunstancias. Quiero pensar en Elías, que después de la gran victoria en el Monte Carmelo, va y se esconde en una cueva por la amenaza de Jezabel de querer acabar con él. O quiero pensar, por ejemplo, en David, que después de que Saúl lo intenta matar, dos veces, ahora David no puede estar ahí en la casa de su suegro porque se supone que él era
el, el guerrero que había vencido al gigante a quien se le prometía la hija del rey, a quien se le prometía riqueza y a quien se le prometía ser parte de la familia real y perdonarle los impuestos y todo eso que parecía una gran promesa. Ahora su vida está en riesgo y tiene que salir corriendo, incluso escapar a territorio de sus enemigos que también quieren matarlo, y ahí termina haciéndose el tonto, haciéndose el que tiene algún padecimiento, algún tipo de locura, y así es como salva el pellejo, ¿no? Podríamos pensar en Jonás, que en su intento de escapar de esta presión que Dios le está trayendo a su vida para ir y predicar a Nínive, él definitivamente no quiere ir a predicar a Nínive, así es que se monta en un barco en dirección completamente contraria y termina en el estómago de un pez para volver al lugar a donde Dios quería llevarle. La Biblia está llena de pasajes de ese tipo, de escapes, incluso de escapes programados por Dios, como por ejemplo cuando José y María tienen que salir porque Herodes está asesinando a los niños, en esa paranoia de no querer enfrentar al próximo rey de Israel, y la profecía de los hombres sabios y toda esta circunstancia que rodea a Jesús cuando nace. Y entonces el ángel se le aparece a José y a María para que salgan de ahí y se vayan a una tierra muy lejana en un viaje que es incluso por la noche, la madrugada. Tiene que salir sin avisar a nadie, escapando del peligro que corre él, su esposa y su niño. Entonces podemos encontrar en la Biblia cosas o circunstancias o escenas o personajes donde huir parece ser la mejor opción, donde huir parece ser una buena opción o quizás hasta la única opción. Pensando en esto, porque seguramente no sé si a ti te ha pasado, o a lo mejor quizás soy el único loco que ha pensado en salir corriendo algunas veces cuando las circunstancias nos rebasan o son más fuertes que nosotros, o sentimos que no podemos más, que estamos cansados, que estamos hartos, que ya no queremos la vida que llevamos, o que estamos esperando que suceda algo extraordinario y nomás no pasa nada y todo sigue igual y no cambia nada, y entonces queremos huir, botar la toalla y salir corriendo. Eh, en algún momento lo he pensado, en algún momento he llorado desesperado delante de Dios, delante de mi esposa, diciéndole, ya no puedo más, ya no quiero hacer esto, ya no quiero ser pastor, ya no quiero vivir de esta manera, y he querido tirar la toalla en algún momento, y bendito sea Dios, Dios ha tenido misericordia, en algún momento lo hice, en algún momento no podía con las circunstancias que estábamos viviendo, no podía con los problemas que yo tenía con mi esposa en aquel entonces, eran más grandes, más fuertes que yo. eh, y este y me sentía frustrado, me sentía desesperado, teníamos deudas y yo servía en la iglesia. En aquel entonces era líder de jóvenes en la iglesia en la que nos congregábamos y estaba al frente de los jóvenes, y entonces emocionado yo iba a predicarle a los jóvenes cada sábado, y el domingo nos reuníamos y teníamos células y teníamos grupos de jóvenes y actividades con los jóvenes, obras de teatro, campañas de evangelismo, hacíamos muchas cosas con los jóvenes en aquel entonces, pero fue tanta la presión que yo sentí que no podía más. Así es que llegó el momento en que me desesperé, y fui a ver al pastor para decirle, no puedo más, no quiero seguir siendo líder de jóvenes, porque primero no tenía el reconocimiento como pastor de jóvenes, no tenía el respaldo de liderazgo de la iglesia a estar al frente de los jóvenes. Íbamos contracorriente, ganamos a muchos jóvenes, ganamos a familias de esos jóvenes, y el grupo de jóvenes creció, tuvimos un crecimiento considerable, pero entonces la demanda era mayor y los problemas se agravaban en la casa, así es que mi mejor opción en ese momento, en aquel entonces, te estoy hablando hace más de 20 años, en aquel entonces, eh, no, 20 años más o menos, no, sí, más de 20 años. En aquel entonces decidí entregar el grupo de jóvenes, decir al pastor que no podía más, y lo entregamos. Eh, y fue muy frustrante para mí, fue muy decepcionante, muy doloroso haber dejado el ministerio en aquel entonces.
Así es que en estas últimas ocasiones, en los últimos años que he querido renunciar, recuerdo aquel dolor o aquel mal rato, aquella amargura que sentí cuando entregué el grupo de jóvenes. Y aunque ahora he querido renunciar, he encontrado la respuesta del Señor para no hacerlo y para fortalecerme en Dios, para encontrar respuestas, para encontrar las fuerzas que me hacen falta. Así es que persevero en el Señor. Así es que si algún momento has sentido que quieres huir, salir corriendo, dejarlo todo, dejar la familia, dejar las deudas, dejar los problemas, dejar la iglesia y salir corriendo porque has sido superado en tus capacidades por las circunstancias que vives, no eres el único, tampoco serás el último. No eres la única persona que ha pasado por ahí. Incluso me atrevería a decirte que el mismo Señor Jesús llegó el momento en que quiso tirar la toalla. Me refiero no como nosotros lo consideramos que fue por cobardía, por temor, sino que llegó un momento en que Jesús consideró la posibilidad de que el plan, el plan maestro de Dios o el diseño perfecto de Dios pudiera cambiarse y pudiera haber otra manera de ayudar al mundo, de salvar al mundo, sin tener que pasar por ese momento difícil por el cual el Señor Jesús pasó y ese momento amargo que estaba experimentando Jesús en el momento en la noche previa de ser arrestado, o en la noche en que iba a ser arrestado para ser posteriormente llevado a la cruz. Así es que si el mismo Señor Jesús tuvo este momento, insisto, no fue por cobardía o porque fracasó o porque estaba endeudado o porque los discípulos no lo obedecían. No, 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 no. Él sabía claramente que tenía que ir a la cruz. Él aceptó ese designio de Dios, ese diseño de Dios de ir a la cruz para darnos salvación. Lo puedes leer en Filipenses, cómo Él se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y yendo hasta la muerte de cruz. Esa fue una decisión de Jesús. Pero en el momento en la noche en el Getsemaní, en ese momento Jesús consideró la posibilidad de que hubiera otra manera y se lo propuso al Padre. Y le dijo que si hubiera otra manera, Él acepta otra manera, pero no que no se haga como Él quiere, sino como el Padre quiere. Así es que el momento más difícil de nuestro Señor Jesús, ese momento en el que Él tiene que someter su propia voluntad a la voluntad del Padre y aceptar el designio de Dios, aceptar el camino que Dios marcó, ese es un momento complejo, complicado. Yo creo que emocionalmente fue muy difícil, lo podemos ver en el Evangelio de Lucas. Si tú abres tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, dice la palabra del Señor. Así que saludos a todos, gracias por acompañarnos, gracias por ver este video, por compartir, dejar tu like. Tus comentarios nos ayudan mucho para poder avisar a los demás que no están enterados o que no se esperaban que hoy transmitiera, que se enteren que hoy estamos transmitiendo en vivo y que puedan conectarse a esta transmisión. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Es este pasaje que te estaba comentando, donde Jesús está en un momento muy, muy difícil y es ahí donde él le propone al Padre que pudiera cambiar el camino, pero acepta la voluntad del Padre. Dice versículo 39, Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. A mí me parece que este es uno de los momentos más intensos en el ministerio de Jesús. Por supuesto, los milagros, por supuesto, las confrontaciones con los religiosos de aquel entonces, por supuesto, el momento del llamado de los discípulos, o incluso podría ver como un momento importante cuando enfrenta a Satanás en la tentación y lo vence finalmente, y Satanás tiene que apartarse de él. Creo que cada escena o cada pasaje contado en la Biblia
acerca de Jesús, nos da grandes lecciones, pero para mí este momento en que Jesús eh, está considerando la posibilidad, yo me lo quiero imaginar así, no es así, no voy a poner algo que no es bíblico, no voy a dar una verdad, más bien un dicho como si fuera una verdad, pensando, tratando de ajustarlo al mensaje. No, pero quiero imaginarme esta escena y quisiera ponerme en los zapatos de Jesús por un momento. ¿Qué estaría yo pensando? ¿Qué estaría yo pensando en el momento en que estoy ahí? Es la última noche con mis discípulos. Ya hablé con ellos, ya les di instrucciones, ya oré por ellos. Y ahora yo sé que a partir de ese momento lo que sigue es la muerte, la desesperación, el sufrimiento, lo podemos ver. Jesús sudaba gotas de sangre eh, que caían hasta el suelo. Jesús estaba experimentando un momento emocional muy, muy fuerte. Eh, en otros evangelios podemos ver cómo él mismo dice, mi alma se aflige hasta la muerte, hasta sentirse que moría. Era tanta la fuerza de las emociones que estaba experimentando Jesús en ese momento que yo me imagino, si estuviera en sus zapatos, yo estaría desesperado, estaría asustadísimo, estaría a punto de salir corriendo y tirar la toalla y decir, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿O por qué tengo que pasar por esto? Si si yo soy el Hijo de Dios, si yo soy Dios y estaba muy bien en mi trono, estaba muy bien ahí en el cielo, estaba muy bien en la eternidad, en la gloria, rodeado de los ángeles, disfrutando de la excelencia de mi divinidad y de mi gloria y de la gloria del Padre y todo. Y ahora estoy en una circunstancia que yo mismo me busqué. Yo me despojé, yo tomé este lugar y ahora estoy en esta posición donde mi alma está afligida, donde lo único que estoy sintiendo es aflicción. No veo la salida, de hecho no hay otra salida, no hay una manera de cambiar estas circunstancias y estoy sintiendo todo el dolor y todo el peso de aquello que yo decidí hacer. Y me lo imagino así, o lo texteo así, o lo verbalizo así, de esta manera, porque realmente en ocasiones nos hemos encontrado en una circunstancia como esta, donde no hay una salida, donde nuestras emociones están hechas un caos, donde entendemos que la voluntad de Dios, o el plan de Dios, o el propósito de Dios, hay una razón divina para lo que acontece, pero quisiéramos que no aconteciera. Quisiéramos que no pasara lo que nos está pasando, que no sufrimos, no queremos sufrir lo que estamos viviendo, ni queremos experimentar esas emociones o esos sentimientos de dolor, de tristeza, de decepción, de fracaso, de angustia, de soledad, todo lo que te puedas imaginar que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Tanto era el dolor, tanto era el sufrimiento que, como acabamos de leer, eh, caían gotas de sangre, como sudor salían de su frente y era sangre, era la presión de su corazón estaba latiendo tan fuerte, tan rápido, tan intenso, no solamente rápido, sino fuerte, con tal potencia que los vasos capilares de su frente se habían roto. Y él, junto con el sudor que estaba experimentando por esta sensación, este cúmulo de emociones que estaba teniendo, también por sus poros no solamente salía sudor, sino que también salía sangre. Y esta sensación y todo este pensamiento en Jesús le hace proponer al Padre, hay otra opción, hay otra forma de salir de esto, hay otra manera de evitar esta copa. ¿Habría una forma de resolver el problema que he venido a resolver o cambiar las circunstancias de este mundo y traer salvación a la humanidad, pero de otra forma? Y ese es lo que nosotros a veces hemos considerado al momento de querer salir corriendo. No queremos las circunstancias que estamos viviendo, no queremos experimentar lo que nos está pasando, no queremos vivir eso. Así es que quisiéramos que Dios hiciera otra cosa, que Dios nos permitiera encontrar otra opción, otro camino y salir de ello. La noticia es que Jesús no salió corriendo. Jesús no aventó la toalla, no renunció al propósito, tampoco cambió el plan o el diseño que Dios había establecido, en los términos que Dios había establecido, donde la paga del pecado es muerte y donde solamente son perdonados los pecados por medio de la sangre que se derrama para el perdón de estos pecados.
Esas son las reglas que Dios mismo estableció. Esos son los términos en los que Dios puso la salvación de la humanidad y que la única forma que la humanidad podría ser salva sería por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces, en esas circunstancias o en esa situación, ah, Jesús no sale corriendo. Jesús no huye del problema. Jesús no dice, ay, otro día vengo, o ya que se acabe esto, Dios. No, él acepta la voluntad del Padre y le dice al Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y me hace pensar entonces que lo que nosotros tenemos por delante no es tan, no es para salir corriendo, no es para huir. Me hace pensar que nuestro Señor Jesús nos deja un ejemplo extraordinario para no renunciar con facilidad a aquello que se vuelve pesado o agobiante o estresante o desgastante para nosotros, sino lo único que tenemos que hacer es tomar una distancia de un tiro de piedra para poder mirar las cosas desde otra perspectiva y encontrar una solución o encontrar la fe y la confianza que necesitamos para perseverar hasta el final y lograr nuestro propósito, nuestro objetivo. Me hace pensar en Jesús, me hace pensar lo que Jesús hizo, la actitud que él tuvo y la forma en cómo él reaccionó a lo que le estaba agobiando en ese momento. Nosotros reaccionamos de muchas formas, nos enojamos, nos peleamos con todos, discutimos, eh, salimos corriendo, en fin, tenemos actitudes que en lugar de resolver el problema, lo empeoran. Y muchas veces sucede porque las cosas no son como queremos. Las cosas no están pasando como esperamos. Y entonces enfrentamos circunstancias o enfrentamos problemas o enfrentamos decisiones que nosotros mismos quizás hemos provocado o que nosotros mismos hemos caído en ellas y ahora tenemos que resolverlo. Y muchas veces pensamos que la mejor forma de resolverlo es correr, empezar de nuevo, salir corriendo. Les cuento algo muy personal. Hace algunos años atrás, bastantes años atrás, yo estaba desesperado por una situación económica ah, de la que no podía salir. No podía, no había forma en aquel entonces de salir de esa situación económica. Estaba muy desesperado ese sentimiento es terrible. La desesperación es muy fuerte y ni siquiera era tan grande la deuda. Bueno, sí algo, pero se podía resolver. Pero yo no había sido honesto eh, con mi esposa en cuanto a las finanzas y entonces eso más me angustiaba porque en el momento en que se supiera que yo me había equivocado otra vez, ya lo había hecho antes y otra vez me estaba equivocando económicamente, entonces era desesperante creer o pensar que si era descubierto o cómo lo iba a resolver y entonces la deuda ya me había superado, el dinero no me alcanzaba, había pedido aquí para pagar allá y entonces eso había hecho que la deuda se multiplicara. Y estaba tan desesperado que cuando ya le dije a mi esposa eh, la situación y ella me respaldó, pero no nos alcanzaba, aún así no nos alcanzaba y era una situación desesperante. Y los cobradores estaban encima de nosotros, ahora también sobre mi esposa, y era muy, muy angustiante. Entonces, desesperado, yo le dije a mi esposa, pues vámonos de aquí. Vámonos de aquí, vámonos a ver a dónde, a la casa de tus padres que están en Veracruz o a la casa de mis padres que están en Guerrero. Y vámonos, ya no vivamos esto. ¿Qué culpa tienen los niños? Y empiezas a pensar un montón de cosas, ¿no? Mi esposa me dijo en aquel entonces, bueno, pues ¿y a dónde nos vamos, no? Le dije, pues dejamos todo, lo vendemos y nos vamos sin nada a la casa de mis papás. Oye, pero los trabajos, no, pues dejamos los trabajos, a ver qué hacemos, a ver a qué nos dedicamos, ¿no? Y y me dice, bueno, pues háblale a tu papá, me dice mi esposa, pues háblale a tu papá y si tu papá dice que sí nos recibe, pues, pues nos vamos, ¿no? Y entonces yo, con un nudo en la garganta, porque ahora no solamente había pasado la vergüenza con mi esposa de no haber sido buen mayordomo, buen administrador de lo que Dios había puesto en mis manos, sino al contrario, nos había endeudado. Ahora tenía que darle la cara a mi papá, o al menos llamar a mi papá por teléfono y decirle, "Pues, estoy mal, la regué, vivo mal, estoy endeudado, necesito ayuda, sálvame, ¿no, papá?" Y
y tenía que pasar por ese momento vergonzoso para mí. Pero me armé de valor, mucho valor. Y le llamé a mi papá por teléfono, ellos están en Guerrero. Y le dije a mi papá, papá, tengo problemas financieros muy fuertes, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Me puse a llorar ahí por teléfono, no sé qué hacer, no puedo pagarlo, necesito ayuda, por favor, papá, ayúdame. Y mi papá creyó que, o pensó, por un momento pensó, que yo le estaba hablando este, para pedirle prestado. O sea, como tenía deudas, creyó que yo le estaba llamando para pedirle prestado. Pero yo todavía no terminaba de desahogarme. Yo quería desahogarme con mi papá porque, pues, ¿a quién le contaba? No, no podía contarle al pastor, no podía contarle a los hermanos, no tenía amigos a quien contarles. Así es que, ¿a quién le contaba? Así es que se me hizo fácil contarle a mi papá. Quería desahogarme para llegar al punto donde le dijera yo a mi papá. Yo creo que pensé que con mis lágrimas iba a convencer a mi papá. Y mi situación trágica y desesperante que estaba viviendo. Y iba a convencer a mi papá con mis lágrimas y al final poderle decir, lo iba a conmover y poderle decir al final, papá, recíbeme en tu casa, ¿no? Vamos a huir de aquí, vamos a huir de los acreedores, vamos a huir de la gente a la que le debemos y nos vamos a ir a meter a tu casa y pues a ver ahí de qué vivimos, vendemos quesadillas o algo, pero algo haremos ahí. Y entonces estaba yo todavía en mi rollo mareador o en mi desahogo, en mi catarsis de desahogarme con mi papá. Y le estoy diciendo, estoy desesperado y no sé qué hacer. Y entonces mi papá, pensando en que yo le estaba hablando para pedirle dinero, me dice mi papá, hijo, perdóname, pero ahorita no tengo cómo ayudarte, no tengo dinero, no tengo manera de enviarte algo, de poderte dar algo que te ayude y que te ayude a salir de tu problema. Lo lamento mucho, hijo. Y sentí como un balde de agua fría que me hizo angustiarme más, desesperarme más. Y entonces encontré que mi papá en ese momento sí estaban pasando por una situación económica difícil y no podían ayudarnos, pero no le dije, ya no me salió a mí el decirle que me recibiera en su casa, ya no me salió porque con eso que me dijo fue como un balde de agua fría que me hizo parar en seco y le dije, no papá, no te preocupes, vamos a salir, creo que nada más necesitaba desahogarme, gracias por escucharme y no te preocupes, vamos a estar bien. Terminé de hablar con mi papá y mi esposa estaba ahí a un lado mío y dice, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Nos vamos a ir o no nos vamos a ir? Y, y yo no encontré palabras para animar a mi esposa, no supe qué hacer. No supe qué hacer, estaba desesperado, pero lo único que pude hacer fue rendirme ante Dios, decirle, soy un inútil, no, la regué otra vez, estoy en problemas económicos otra vez. Y no he aprendido a administrar lo que tú pones en mis manos y estoy equivocado, estoy mal. Y entonces sí, sí fue una situación o una circunstancia am, que me hizo doblar mis rodillas ante el Señor. Y entonces encontré en este pasaje una identidad con Jesús. Me encontré con este texto de Lucas, donde me identifico con Jesús, o yo me identifico cada vez que estoy desesperado, cada vez que estoy angustiado por lo que me está pasando, sea financiero, sea emocional, sea laboral, sea lo que sea que me esté pasando espiritualmente. Y entonces, cuando yo siento que ya no puedo más, que quiero aventar la toalla, y aunque me desahogue y grite y patalee y berrinche y llore y esté molesto, al final vuelvo a este mismo pasaje donde he encontrado algo que me ha ayudado en los momentos más desesperantes de mi vida. Y es esta frase que está ahí, que está en el pasaje de Lucas donde leímos, que lo que hizo Jesús fue apartarse de sus discípulos a un tiro de piedra. Y entonces cada vez que me desespero, cada vez que me angustio, cada vez que lloro o estoy sufriendo, lo que hago es hacer eso, tomar la distancia de un tiro de piedra para poder encontrar en el ejemplo de Jesús lo que me ayude a salir de la circunstancia. Jesús
no, no evitó la cruz. Esto que hizo, o esta oración, esta actitud que tuvo Jesús en ese momento, no le evitó la cruz. Finalmente tuvo que ir a la cruz. Pero como dice el libro de Filipenses, Jesús no se quedó solamente mirando la cruz, o su mirada, su visión, no terminó en la cruz o en ese momento difícil, duro, como era su muerte, cómo era llevar el pecado de la humanidad en sí, cómo era sentir la soledad porque el Padre lo dejó en el momento que todo el pecado del mundo vino sobre él. El Padre lo soltó, lo dejó, el Espíritu Santo se apartó y él se quedó completamente solo, sufriendo el pecado, sufriendo la inmundicia, la maldad de la humanidad en todo su ser, experimentando los deseos, los pensamientos, las sensaciones que produce el pecado, porque llevó nuestros pecados, llevó nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades, y todo eso estaba sobre de él ahí en la cruz. Y el Padre lo dejó y él tuvo que pasar por eso. Así es que evitar ese trago amargo no lo evitó. Tuvo que pasar por ese trago amargo que era la cruz, pero como decía Pablo en Filipenses, no miró el oprobio que iba a vivir en la cruz, sino que miró lo que había después de la cruz. Y entonces tuvo que pasar por el trago amargo, pero lo superó y siguió adelante. Así es que seguramente tú piensas que cuando oras y le pides al Padre, Señor, quítame este sufrimiento y este dolor y este tormento que siento y esta angustia y esta frustración que siente mi alma porque estoy desesperado, y crees que como por arte de magia va a bajar una varita mágica, o se te va a aparecer el genio de la lámpara y te va a tocar para que se te quite toda esa sensación. No, probablemente hasta se agudice, probablemente hasta sufras más y probablemente tengas que pasar por un momento más amargo de lo que estás pasando por ahora, pero la actitud de Jesús lo llevó a ir más allá de ese momento en la cruz, a pasar por ese momento amargo, duro, difícil, doloroso, triste, la misma muerte. Pues, ¿qué te puedes imaginar con la misma muerte, el final de todas las cosas? Pero él no se quedó en eso. Él vio lo que había después de su muerte, que era su resurrección, y la gloria que le esperaba después de la muerte. Así es que a mí me gusta pensar, volver a este texto, volver a este pasaje. Ya lo he compartido en otras ocasiones, pero quiero compartirlo contigo otra vez, esperando que te ayude. No sé cuál sea tu circunstancia, no sé por lo que estés pasando, no sé si sea un momento doloroso, triste, trágico, mágico, musical, no sé cómo sea tu momento, tu circunstancia ahora, pero lo que sí sé es que la actitud que tuvo Jesús en este momento tan doloroso, tan difícil por el que estaba pasando, le ayudó a mirar más allá del momento trágico, difícil, circunstancial, que era la cruz, la muerte, el llevar nuestros pecados, el sufrir nuestras enfermedades, para poder ir más allá y mirar la gloria y ver la resurrección como parte de ese destino y ese diseño que Dios tenía para o tiene para nuestro Señor Jesús y para nosotros y cada uno de nuestras personas. ¿Ok? Así es que te explico brevemente qué encontré yo en Jesús, o qué es lo que he aprendido yo de Jesús en esta circunstancia. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Primero, dice el versículo 39, estoy en Lucas. Saludos a todos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí, gracias por sus mensajes. Los estaré estaré leyendo sus mensajes, sus saludos, y estaré respondiendo. Gracias, y a quienes no oyeron mis palabras al principio, les pido perdón por no haber transmitido las semanas anteriores, pero fue una decisión que tomé. Pero ya estamos aquí otra vez retomando las enseñanzas de los días martes. Gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí, por su paciencia, por compartir el video y por sus mensajes. Lucas 22, versículo 39. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Saliendo se fue, o sea, terminando lo que estaba pasando ahí con sus discípulos de la cena, salió del lugar donde cenaron, la cena, la última cena, eh, que es la cena de la Pascua que celebra Jesús con sus discípulos. Sale del lugar y se va al monte a orar. Lo que me llama la atención es que él se va a orar como solía hacerlo. Es decir, Jesús no sale de la última cena y sabe que viene un momento difícil y se pone a orar. Lo que normalmente nosotros hacemos es orar para los momentos difíciles. No tenemos el hábito de orar. No te estoy diciendo que seas un religioso que ora de tal a tal hora. Si lo puedes hacer, si tu horario de trabajo te lo permite, si las fuerzas te rinden para tener un tiempo de oración en la madrugada,
excelente. Si lo haces en la tarde, maravilloso. Si lo haces en la noche antes de ir a dormir, formidable. Y si lo haces 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, hermano, estás disfrutando de una excelente relación con Dios y unos momentos maravillosos con el Señor. Pero la mayoría de nosotros, si somos honestos, tú y yo podemos ser honestos ahora delante del Señor, no se lo vais a contar a nadie, pero aquí entre nos, seguramente no oras tan frecuentemente como quisieras. Y a lo mejor tus oraciones son más bien de cubrir o de cumplir la cuota espiritual de decir, ok, tengo que orar por los alimentos y antes de comer, oras por los alimentos y en la mañana oras rápido porque ya se te hizo tarde, ay Padre, ayúdame en este día y bendíceme en el nombre de Jesús, amén, y ya sales corriendo y ya cuando te pasa algo, ay Dios mío, ayúdame y haces una oración breve, en fin, Jesús tenía un hábito de oración. Jesús tenía el hábito de orar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. No solamente oraba por los momentos difíciles, nosotros oramos para los momentos difíciles. Y está bien. En el libro de Amós dice la palabra del Señor, buscadme y viviréis. Capítulo 5, versículo 4, dice el profeta Amós, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Es decir, si estás angustiado, si tienes problemas, si estás desesperado y oras, haces bien. No te sientas culpable porque el pastor ya te descubrió que solamente oras para los momentos difíciles. No, está bien. Si oras para los momentos difíciles, qué bueno, hazlo así. Busca al Señor en tus momentos más difíciles, en tus momentos más oscuros. Ora al Señor, abre tu corazón a Dios y dile, Señor, te necesito, me haces falta, dame fuerzas, ayúdame en esta circunstancia. Está bien si lo haces de esa manera. Lo he explicado en otros momentos, la mayoría de los cristianos venimos al Señor en nuestros momentos más difíciles, en nuestros momentos más oscuros. Venimos cuando lo necesitamos, cuando descubrimos quiénes somos, cuando nos damos cuenta de la falta que Dios nos hace en nuestras vidas, venimos y nos rendimos al Señor. Está bien que ores de esa manera. Pero Jesús lo que le distingue en este pasaje que estamos leyendo, es que Jesús ora todo el tiempo. El apartarse a orar no era de ese momento, no era de esa noche especial en que lo iban a arrestar, era de todo el tiempo. Por eso dice Lucas, y se apartó como solía hacerlo, salió a orar como solía hacerlo. Es decir, era algo cotidiano, era algo común en Jesús, era algo que él hacía constantemente. De hecho, tú puedes leer en Marcos que Marcos capítulo 1 versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. En Juan capítulo 11, versículo 41-42, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo al Padre, gracias te doy por haberme oído. Es decir, Jesús ya había orado antes de orar por Lázaro, Jesús ya había orado por Lázaro. Dice, yo sabía que siempre me oyes, es decir, no lo hace una vez, lo hace siempre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es decir, Jesús tenía el hábito de orar. No es algo nuevo para él. Él ora constantemente. Hermana, cuando te invitamos a orar, no es para que cumplas la cuota religiosa de la oración de las 5 de la mañana, de las 12 del día, de las 8 de la noche. Tienes que cubrir la cuota para irte al cielo. No, les hemos enseñado que oramos el tiempo que sea necesario. Oramos las veces que sea necesario. Oramos hasta encontrar paz. Oramos hasta encontrar la respuesta de parte del Señor. Oramos hasta encontrar la dirección que necesitamos de parte del Señor. Oramos porque lo necesitamos a Él, que nos ayude, que nos guíe, que nos muestre el camino. Es lo que, es lo que nos hace falta, orar. Jesús le dice a la multitud cuando él estaba predicando en Juan capítulo 5, versículo 17 al 19, dice, y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, el tiempo de oración de Jesús le permitía a Jesús conocer al Padre, hacer la voluntad de su Padre y encontrarse con el Padre y tener comunión con Él.
Nosotros cuando oramos, cuando tú buscas a Dios, no te estamos exigiendo una cuota de oración o no te estamos pidiendo que cumplas con la cuota de oración del lunes por la tarde, por la noche, por la mañana. Lo que te estamos diciendo es encuéntrate con tu papá, encuéntrate con tu Padre eterno para que puedas conocer cuál es su voluntad. Entonces lo que Jesús hace de orar no es porque está desesperado, porque sabe que lo van a arrestar esa noche, porque fue la última Pascua que celebró con los discípulos, y ya lo van a arrestar y lo van a asesinar en la cruz. No está desesperado por eso, y ahora quiere buscar al Padre para que le dé la respuesta. No, él tiene una oración constante y seguramente, y en otros momentos, Jesús había planteado esta misma situación, había consultado al Padre cuál era la voluntad acerca de su destino en la tierra, y seguramente el Padre dice, pues tienes que morir. Porque cuando Jesús les empieza a decir a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, y ahí lo van a ofender, y ahí lo van a humillar, y ahí lo van a castigar, y ahí lo van a crucificar, y ahí va a morir, pero ahí mismo va a resucitar. Cuando Jesús empieza a explicar esto es porque ya lo había visto con el Padre, ya había tenido esta revelación acerca de sus circunstancias. A nosotros nos toman por sorpresa las circunstancias. Y nos toman por sorpresa porque no oramos, porque no tomamos el tiempo para orar. Y entonces nos sorprende que no tengamos dinero, nos sorprende que alguien en la familia se enferma, nos sorprende que algo pase en el trabajo, nos sorprende que haya tráfico, nos sorprende que esté sucediendo esto, que está sucediendo aquello, y nos sorprenden tantas cosas de la vida cotidiana porque no oramos, porque no sabemos que lo que está pasando o lo que nos puede suceder o lo que pueda pasar, al menos tengamos la tranquilidad de que Dios está ahí, que Dios está en control, que Dios está guiando nuestros pasos, y aún lo que nos pasa y aún lo que nos acontece todos los días es parte de un plan. Porque entendemos que hay un plan, porque entendemos que Dios es soberano y que no está jugando con nosotros a las marionetas para que nosotros a ver qué nos sucede mañana. Y sorpréndeme vida, ¿no? Sorpréndeme lunes, sorpréndeme septiembre que ya está por iniciar y estamos esperando que la vida nos sorprenda porque no tenemos conocimiento de lo que hay para nuestras vidas o cuál es nuestro propósito en Dios. Incluso batallamos con la frustración y batallamos con la desesperación porque las cosas no nos resultan. Y cuando no nos resultan nos desesperamos y nos frustramos porque no conocemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Incluso aunque no lo conocieras, aunque no te lo revelara Dios, o aunque no te mostrara cuál es tu propósito, tu destino, y tú dijeras, bueno, no sé, ahora sí, Señor, sorpréndeme, aún así tendrías la paz en tu corazón sin inquietarte de saber que aún en eso, que no sabías, pero que hoy está sucediendo en tu vida, es parte de un plan, porque tenemos confianza en Dios, porque sabemos que Dios es fiel y verdadero y misericordioso, y Él es juez justo, y Él es Señor de señores, y es Rey de reyes, y Él es Dios soberano, que hace su perfecta voluntad, que hace salir su sol sobre justos e injustos, y su lluvia cae sobre buenos y malos, y entonces entendemos que lo que pasa y lo que acontece en nuestras vidas tiene un plan. No nos desesperamos, porque oramos constantemente. Estamos acostumbrados a que nuestras oraciones sean por nuestra necesidad, y nuestra necesidad mayor que se nos olvida, nuestra necesidad mayor es de Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas y necesitamos orar. Insisto, no es que te esté mandando y te esté obligando a orar a las 5 de la mañana, a las 12 del día, a las 8 de la noche. No, tómate el tiempo para orar en tu camino al trabajo, cuando estás en el trabajo, cuando estás en casa, cuando tienes un momento tranquilo, siéntate y ora, platica con tu Padre. Él te conoce, sabe cuáles son tus necesidades antes de que tú se las plantees. Pero nos tomamos el tiempo para orar cuando ya estamos desesperados, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya no encontramos la solución, cuando queremos que pase esta copa y no queremos que se haga la voluntad de Dios sino la nuestra. Jesús no salió corriendo y aceptó la voluntad del Padre porque conocía la voluntad del Padre. Entonces, si algo entendemos o si algo debemos entender es que necesitamos orar. Que no te tome por sorpresa el momento difícil, porque si te toma por sorpresa, lo que vas a querer hacer es salir corriendo. Eso es lo que vas a huir. Ya me quiero ir de esta vida, ya me quiero ir de esta casa, ya me quiero ir de este trabajo, ya me quiero ir de esto porque ya no aguanto, porque es insoportable. Espera, ¿cuál es la urgencia? ¿Acaso no tiene Dios un plan? ¿Acaso no hay un propósito de parte de Dios? Es verdad, pudiste haberte equivocado y tomar el trabajo que no deberías de tomar, pero aún habiéndote equivocado y habiendo conocido que te equivocaste ahora, que puedes reconocer que te equivocaste y estás en el lugar equivocado,
puedes reconocerlo. Y entonces a partir de ese momento que lo reconoces y te das cuenta que tomaste una mala decisión antes, aún ahí el Señor puede hacer contigo como hizo con Jonás. Jonás se subió, en lugar de subirse al barco que iba para Nínive, se subió al barco que iba para Tarsis en dirección completa, completamente contraria. Y cuando se da cuenta que la regó, le dice a los marinos: yo soy el culpable, el barco se va a hundir por mi causa, y lo agarran y lo echan al mar. Bueno, lo pidió, y cuando cae en el mar se lo traga el pez, y cuando está en el pez, ahí, en todo su error, en el momento más trágico de su equivocación y de su desobediencia, en ese momento terrible de oscuridad, cuando no encuentras salida, ¿cómo te sales del estómago de un pez? ¿Cómo te sales? A menos sus jugos gástricos te deshagan, podrás salir de otra manera, pero no hay forma. Y entonces, en ese momento más oscuro de su desobediencia y de su terquedad y de su necedad y de sus malas decisiones, ahí es donde reconoce y le pide perdón a Dios. Y el Señor lo lleva a su propósito. Es decir, puede que lleves 30 años equivocado en el camino, en el trabajo incorrecto, haciendo las cosas incorrectas, tomando malas decisiones. Y aún así, el Señor tiene misericordia y te dice: ok, ya te cayó el 20, ya entendiste que no tienes que estar en el estómago de un pez. Ok, vamos a tu propósito. Y llegó Jonás a Nínive y cumplió el propósito. Y, hermano, no crea que Jonás se volvió un alma de Dios, una perita en dulce, un alma generosa y misericordiosa. Hermano, predicaba enojado, predicaba emberrinchado, porque ahora sabía que el lugar que estaba era el propósito de Dios, no era lo que él quería. Terminó de predicar, la gente se arrepintió, se puso en ayuno y oración, y este todavía se fue a hacer un berrinche por una calabacera que él no sembró y que él no cuidó y no hizo crecer. Hermano, pero cumplió el propósito de Dios. Puede que te hayas equivocado muchas veces y hayas tomado malas decisiones muchas veces, pero tomar una mala decisión e irte en la dirección contraria de tu propósito no es la solución. Y para eso necesitamos orar. Por eso oramos. No oramos solamente para presentarle nuestras peticiones a Dios. No solamente para eso oramos. Oramos para conocer su voluntad. Oramos para conocerlo a Él. Oramos para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Para eso oramos. Y buscamos a Dios en oración en la mañana, en la madrugada, al mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tienes tiempo, cuando no tienes tiempo, cuando vas deprisa, cuando vas lento, cuando estás descansando, cuando estás trabajando. Buscamos a Dios en oración. Y por supuesto, como les he explicado en otro momento, es bueno tomar un tiempo a solas, en tu habitación secreta, en un encuentro personal con Dios. Y ahorita les explico eso precisamente porque es lo que sigue en el versículo 40. Espero que me vayan siguiendo en esta conversación. Lucas 22, ahora versículo 40 y 41, dice la palabra del Señor. Cuando llegó a aquel lugar, es decir, cuando se apartó con ellos, y ellos, dice que los discípulos lo siguieron. No, no los llevó a orar. Él iba a orar y los discípulos lo siguieron. Bueno, ya cuando lo siguieron, perdón, a él, dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Esto a mí me gusta mucho, porque creo que es el centro o la médula de, del secreto para no salir corriendo. Cuando tú quieres salir corriendo de una circunstancia, cuando quieres huir de un problema, cuando ya no puedes más y estás desesperado y ya no sabes qué hacer, te jalaste los cabellos y te los arrancaste y te comiste todas las uñas de los dedos, de las manos y de los pies también, porque eh, ya estabas tan desesperado, porque te peleaste con tus suegros, con tus suegras, con tus hermanos, con tu familia, te peleaste con los parientes cercanos y con los parientes lejanos. Ya no tienes amigos porque le mentaste la mamá a todos tus amigos. En el trabajo te peleaste con el patrón, con el jefe. Es decir, todo es un caos. Y lo que queremos hacer cuando todo es un caos es salir corriendo, cambiarnos el nombre, cambiarnos la nacionalidad, cambiarnos el color de piel, el cabello, todo. Todo. Queremos ser otros, porque no queremos vivir esas circunstancias, pero sobre todo no queremos vivir las consecuencias de esas circunstancias.
Ya no queremos sufrir, ya no queremos que nos duela, ya no queremos que nos miren mal, que nos señalen con el dedo, ya no queremos que nos critiquen, ya no queremos que hablen a nuestras espaldas, ya no queremos estarnos peleando con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, ya no queremos nada de eso. Y entonces lo que queremos es salir corriendo, ser otras personas. Y algo que me ha enseñado el Señor, y esto creo que es el secreto de algo que Dios ha puesto en mi corazón cada vez que yo quiero salir corriendo, porque créanme, no ha sido una vez, han sido muchas veces que he querido salir corriendo y tirar la toalla, he querido huir, porque esa es la palabra, huir cobardemente de mis circunstancias o de mis problemas, y lo he sentido en muchas ocasiones, y he querido culpar a medio mundo por esa huida, es decir, yo me voy porque mi jefe me trata mal, ¿no? O yo quiero cambiarme de centro de trabajo porque mi jefe es lo peor, o quiero, no sé, irme de la ciudad porque le debo a todo el mundo, ¿no? Cambiarme de casa para que no me encuentren los de Coppel o los de Electra, en fin, y he querido huir en muchas ocasiones. Y lo que el Señor me ha puesto en el corazón es: no huyas, solamente ponte a la distancia de un tiro de piedra. Solo haz eso. Y eso para mí significa que para poder mirar las circunstancias por las que estás pasando y poder encontrar una solución, tienes que salirte un poco, guardar una distancia de eso que te está pasando, apartarte de esas circunstancias. Dice que cuando Jesús salió para orar, los discípulos lo siguieron, pero él los paró en un lugar. Le dijo: ok, ustedes quédense aquí y oren. Aquí oren, para que no caigan en tentación. Yo voy a caminar un poco más hacia adelante y voy a orar también. Y dice que me gusta lo que dice Lucas, que se apartó de ellos como de un tiro de piedra. Ahora, déjame decirte algo acerca de Lucas. Lucas no estuvo presente, no era parte de los 12. Lucas investigó esto que escribió en el Evangelio, lo investigó, lo documentó, entrevistó a los discípulos, les preguntó, y algunos seguramente de todos estos que estaban ahí esa noche, alguno de ellos dijo: no, y se apartó. Entonces Lucas seguramente preguntó: ¿y qué tanto se apartó? ¿Qué tan lejos se fue? ¿Los dejó muy lejos? ¿Los dejó aquí y él se fue muy lejos? ¿Por eso no pudieron rescatarlo cuando vinieron a arrestarlo? ¿O por qué? ¿Cuál fue la distancia? Y alguien le habría dicho: no, pues estaba como a un tiro de piedra. Un tiro de piedra eh, eh, es como algo así entre 10 y 30 metros. Bueno, depende del que tira la piedra. Aun cuando seas un tirador profesional de piedras, hay una distancia, hay un límite. Es decir, la piedra no va a viajar eternamente en el espacio o en el aire, no va a continuar viajando, 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 sino que va a llegar a un punto en donde va a caer la piedra. Y ese punto donde cae la piedra es la distancia que hay de tiro de piedra. ¿Qué tan lejos es? Por eso los historiadores dicen que entre 10 y 30 metros, es decir, la distancia física que podría haber a un tiro de piedra era entre 10 y 30 metros. No hay mucha, no es mucha la distancia. Entonces yo le decía al Señor: ok, Señor, 10 metros no es tanto. No es una distancia muy larga, ok, considerando que sea la mínima 10. La máxima son 30. 30 metros es de aquí donde yo estoy a la sala, más o menos, calculando, a la sala de mi vecino de enfrente. Es decir, hay una distancia suficiente para no ser escuchado. Yo lo que pensaba era, esta distancia que está guardando Jesús con sus discípulos es una es guardar la distancia para él tener la intimidad con el Padre, pero también es la distancia para no ser escuchado, para no escuchar lo que ellos están hablando allá en el wiri wiri, en la sobremesa, porque ya terminaron de comer, porque están hablando: oye, qué rica la barbacoa, qué rico el corderito que nos comimos y el pan. No, el vino, no, Jesús nos puso la pauta con el vino. Entonces, esta conversación que lo podía estar distrayendo en su momento de oración, en su momento de intimidad con el Padre, él guarda esa distancia para que el no escucharlos a ellos, pero también que ellos no lo escuchen a él, porque es un momento de intimidad, es un momento de abrirle el corazón al Padre, es un momento de decirle al Padre: si yo quisiera que pasara esta copa. ¿Se imaginan a los discípulos diciendo que Jesús estaba arrepentido de ir a la cruz? Como he escuchado a muchos predicadores que dicen: es que Jesús se arrepintió de ir a la cruz. No, Jesús no se arrepintió. A Jesús le dolía ir a la cruz.
Jesús estaba sufriendo porque iba a ir a la cruz, pero no se arrepintió. En ningún momento renunció a su propósito. El Padre no lo obligó a ir a la cruz. Él aceptó la voluntad del Padre en este momento crítico de tomar una decisión, pero tenía que estar apartado de aquellos incluso que podían convencerlo de lo contrario. O él mismo convencerlos a ellos de defenderlo a muerte, como hizo Pedro al sacarle a la espada cuando vinieron a arrestarlo. Imagínense que los dos estuvieran conmovidos por las lágrimas de Jesús y ellos dijeran, no, Señor, como le dijeron en algún momento, te vamos a defender hasta la muerte. Y Jesús le dijo, no, van a salir todos corriendo. No, 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 sí, te vamos a... Imagínense conmover a los discípulos, manipularlos por medio de las emociones para que ellos dieran la vida en ese momento. No se hubiera cumplido el propósito de Dios. Y eso es lo que muchas veces pasa. Oramos para conmover a alguien. Decimos nuestra circunstancia, nuestra situación para conmover a alguien. Como yo estaba tratando de conmover a mi papá para decirle, papá, recíbeme en tu casa. Estaba tratando de conmoverlo con mi situación financiera y mis problemas existenciales, cuando ya no tuve oportunidad de decirle, porque estaba tratando de manipular su corazón en lo que me estaba pasando a mí. Muchas veces tratamos de hacer eso, muchas veces tratamos de convencer a nuestro esposo, a nuestra esposa emocionalmente, no argumentativamente, sino emocionalmente, con lágrimas en los ojos. Ay, ahora sí voy a cambiar, ahora sí ya no soy el mismo, ahora sí, mira, créeme. Y nada, no pasa nada, no cambiamos. No somos personas distintas. Tenemos ese conflicto nosotros de que queremos demostrarle a la gente, al mundo, que sí estamos dispuestos a cambiar, que sí queremos hacerlo, que sí queremos mejorar nuestras vidas, que sí queremos ser otras personas. Y solamente es emoción, solamente es apantallar a los demás, querer demostrarle a los demás que sí somos otras personas, que sí estamos dispuestos, que sí fuimos a la iglesia, que sí leímos la Biblia, que sí oramos, que sí ayunamos, que sí buscamos a Dios. Dice el Señor, dice Lucas, que Jesús se apartó a tiro de piedra, donde no lo iban a ver, donde no lo iban a escuchar, donde él tampoco los iba a escuchar a ellos, donde solamente era él y el Padre. Era un momento personal, era un momento íntimo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les enseña a los discípulos a orar? Y les dice, cuando ustedes oren, entren a su habitación y cerrada la puerta. Ahí oren a su Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ese es un tiro de piedra. Es un momento de intimidad. Es un momento donde no vas a escuchar lo que te digan. Se nos da muy seguido escuchar los consejos de lo que tiene que decir la gente. Y hoy con internet ni se diga, cada cosa que escuchas. Cada cosa es que tienes que comer esto, no, es que tienes que ir a este médico, es que tienes que cuidarte de eso, y es que esta enfermedad está pululando, y es que esto, y es que las noticias, y es que somos Venezuela, y es que... Y escuchan tantas cosas. Y están escuchando tanto en internet que no tienes la posibilidad de reflexionar, de meditar en ti mismo, de si estás haciendo la voluntad del Padre o no. Y entonces, como todavía no nos apartamos a la distancia de un tiro de piedra, por eso es importante que busques este espacio, que busques esta distancia, que busques apartarte para poder mirar las cosas como Dios las mira, desde adentro de tu corazón, de lo que hay realmente en tus pensamientos. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Cuáles son realmente tus intenciones? Te puedes jactar de ser una buena persona, te puedes presumir que tus intenciones son buenas, pero si no te apartas a un tiro de piedra, donde el Padre cuestione lo que hay en tu corazón y te diga, esto lo estás haciendo con estas intenciones. Lo estás haciendo por tus intereses, lo estás haciendo por tu necesidad, lo estás haciendo por tus deseos, lo estás haciendo por tu carne, lo estás haciendo porque así lo quieres tú y no porque yo lo quiero así. Mientras no seamos apartados o distanciados del rumor, del barullo, de lo que se escucha, de lo que se dice, de todo ese cúmulo de información que llueve todo el tiempo a través de tu celular para, para trastornar tus pensamientos. Mientras no te pongas a tiro de piedra, hermano, aparta tu celular. Si vas a orar, aparta tu celular. Déjalo a un lado, apágalo por un momento. No está mal que escuches música, no está mal que escuches las noticias, que oigas algunos videos de chistosos y que te pongas a ver a gatitos y perritos peleando. Hermano, no te estoy juzgando por eso, ni siquiera me atrevo a juzgarte. Lo que estoy diciendo es que
si realmente queremos hacer la voluntad del Padre, si realmente queremos conocer lo que hay en el corazón de Dios para nuestras vidas, te tienes que poner a un tiro de piedra. Y entonces mirar tus circunstancias desde otra perspectiva, desde un tiro de piedra. Es decir, no estás en medio del ojo del huracán, no estás mirando tus circunstancias, ni estás mirando tus conveniencias. Eres tú y Dios solo, mirando tu problema en el estómago de un pez para reconocer en qué la regaste y poder recapacitar y poder reconciliarte con tu Padre y con su voluntad. Ese es un tiro de piedra. Esa es la distancia. Por eso a mí me gusta pensar que no son solamente los 10 o 30 metros que pudiera haber de distancia, que no es donde no te puedan escuchar o tú no puedas escuchar solamente, sino que es más bien donde no puedas ser alcanzado. La distancia suficiente para no ser alcanzado. Por el barullo, por los problemas, por la presión, por la angustia. ¿Sabe? A veces me he imaginado que esta distancia de tiro de piedra entre Dios y yo, más bien, entre mis circunstancias y yo con Dios y mis circunstancias a un tiro de piedra. Es como si yo me sentara en los pies o a los pies de Jesús en su trono celestial. Es como si yo fuera a ese lugar apartado, oculto, secreto, entre Dios y yo, donde puedo derramar mi corazón, donde le puedo decir estoy harto, ya no puedo más. Es insoportable esto que siento. Me duele lo que está pasando en mi vida. Eh, no sé qué hacer. Quiero renunciar, Dios. Quiero salir corriendo. Ya no sé qué hacer. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué puerta toco? ¿A quién le pido ayuda? Y es ahí, a esa distancia de tiro de piedra, donde el Señor me toma de sus pies, me sienta en su regazo, en sus piernas, como si fuera un bebé, y me sienta en su regazo y me dice, mira, esas son tus circunstancias. Esas son tus circunstancias. ¿Ya viste que no es tan grave? ¿Ya viste que no está tan mal? ¿Ya viste? Mira, la salida es aquella. Por eso cuando Pedro saca la espada para defender a Jesús y le corta la oreja a Malco y no, Señor, yo te defiendo y saca la espada y ¡pum! Jesús ya le dijo la respuesta ahí. Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Tú crees que si yo no pidiera 12 legiones de ángeles, el Padre no me las daría? Hermano, ya lo había visto Jesús, ya había estado a esa distancia de tiro de piedra, donde ya había visto que iban a venir por él, que lo iban a arrestar, que Pedro iba a sacar la espada y que él podía decir, ángeles, vengan. Pero no lo hizo porque sabía que si venían los ángeles y lo defendían y se armaba la revolución, la hecatombe ahí, acabando con judíos y romanos y con todo lo que estaba pasando, no habría salvación para la humanidad. Pero Jesús miró y seguramente cuando miró dijo, mira, esa opción de los ángeles es una buena opción, pero no se resuelve, no acabamos con el pecado. Oye, y si mis discípulos se levantan y ahí me defienden, sí, pueden defenderte. Les damos poderes espirituales, rayos salgan de sus dedos, fuego de su boca, les hacemos espadas de sables de láser y que te defiendan de los romanos y de los judíos y acabas con esos en un instante. Pero no vas a lograr tu propósito. Y tu propósito es ir a la cruz y continuar después de la cruz. ¿Sabe dónde lo vio Jesús? A un tiro de piedra. A la distancia suficiente para no dejarse llenar los oídos de lo que murmuraban los discípulos, de lo que murmuraba el mundo, de lo que murmuraba su entorno, sino cerca del Padre, donde el Padre tenía la respuesta a su petición. Necesitas apartarte un tiro de piedra. Necesitas apagar el celular. Necesitas dejar de preguntarle a la comadre, al hermanito, al ujier de la iglesia que se la sabe de todas y lo que no las inventa. Hermano, ¿usted cómo ve? Acércate al Padre. Acércate al Padre. Pero para eso tienes que tener un hábito de oración antes. Para que no te dé vergüenza venir a Dios. Para que puedas sentir la confianza de venir al Padre y decirle, papá, me pasa esto. Entonces no son esos 10 o 30 metros a donde pueda llegar la piedra. No es esa la distancia, no es a donde yo ya no lo puedo escuchar o ellos no me pueden escuchar a mí, que me dé la intimidad del cuarto secreto, sino más bien
es el lugar en donde yo no pueda ser alcanzado. Ese tiro de piedra es el lugar donde yo no pueda ser alcanzado. ¿Y cuál es el lugar en el que no vas a ser alcanzado? Donde el mundo no te va a alcanzar. Donde Satanás no te va a alcanzar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Dónde está ese lugar? Y les vuelvo a decir, es ahí, a los pies de Jesús. Y estando a sus pies, estoy seguro, hermano, te estoy hablando de mi corazón. Estoy seguro que ahí a sus pies, Él te va a levantar y te va a poner en sus piernas y te va a decir, mira, no es tan grave. ¿Qué quieres? ¿Te envío ángeles? ¿Quieres ángeles? Te envío ángeles. Pero no vas a lograr tu propósito. ¿Qué quieres? ¿Un ejército de hermanos, discípulos, miembros de tu congregación que peleen y den la vida por ti, te defiendan en redes sociales y se preocupen por ti? ¿Quieres eso? Ok, pero no vas a cumplir tu propósito. ¿Quieres una mujer que no te cuestione, ni te pida cuentas, ni haga esto y eso, lo otro? Ok, está bien, pero no vas a madurar. ¿Qué es lo que cuáles serían tus opciones? ¿Sabe lo que le dijo Jesús al Padre una vez que estaba ese tiro de piedra? Y estaba él, Jesús estaba con el Padre. Veamos, vamos a ver cómo continúa esta historia. Dice versículo 42. Empezó, en el 41 dice que, y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, hermano, si algo tienes que aprender es a no acercarte a Dios con soberbia. Tienes que acercarte a Dios con humildad. Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, se ponía de rodillas. ¿Quiénes somos chihuahuas nosotros para sentirnos empoderados y decretar y declarar y decir? Tantita humildad. Tantita humildad para poder venir a Jesús de rodillas y decirle, hey, aquí estoy. Te necesito. Ok, eso de rodillas no es la posición física, es la actitud del corazón. Puede que vengas en el camión parado, pescado de un tubo ahí agarrado del pie y, pastor, aquí cómo me pongo de rodillas. No, ahí inclina tu corazón. Puede que estás en el trabajo y te está regañando tu jefe y te están diciendo hasta de qué te vas a morir y todo ahí, estás peleando ahí en el trabajo. ¿Cómo ahí te pones de rodillas? Ay, sí, muy espiritual, ya salió el cristiano. Y no te va a dar humildad. Al contrario, te vas a sentir como el superior a ellos porque ellos no oran, tú sí. Pero si tu corazón se humilla, puedes estar sentado en tu habitación, tu momento de oración antes de irte a dormir, a punto de descansar, y ahí en ese lugar, con tu Padre, ahí, inclinar tu corazón, y decirle, Señor, aquí estoy, con humildad, me presento ante ti. Y entonces se arrodilló y oró. Versículo 42. Y esto es lo que oró. Oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Perdón, hermano, si algo tenemos que aprender es que si necesitas fuerzas de parte de Dios, necesitas rendirte delante de Dios. Lo vuelvo a repetir. Si necesitas fuerzas de parte de Dios, necesitas rendirte delante de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. No somos... te pongo el ejemplo más común de la Biblia para hablar de esto. Es el ejemplo de Sansón. Seguramente recuerdas a Sansón. Este hombre que era el pacto que Dios había establecido con Israel, era el libertador de Israel de los enemigos de aquel entonces, los filisteos. Y, y Dios le da una unción particular a Sansón. Y esta particularidad representaba el pacto que Sansón tenía con Dios. Sansón le importa poco el pacto, él quiere a la chica y se olvida del pacto. Y entonces la fuerza, el poder que venía sobre él, no volvió por causa de sus soberbias, de su orgullo. Y entonces cuando está ciego y vuelve a crecerle el cabello, hermano, el poder no estaba en el cabello, sino que cuando le crece el cabello, Sansón recuerda que tiene un pacto con Dios y se humilla delante de Dios y le pide una vez más, solo una vez más. Necesitamos rendirnos.
Necesitamos reconocer que las fuerzas que nos hacen falta son las de Dios. No son nuestras fuerzas, son las de Él. Es Dios obrando en nosotros. Necesitamos rendir nuestra manera de pensar, esa manera cuadrada, estructurada, esa manera en que decimos es que solo Dios puede obrar de esta forma, solo Dios tiene misericordia de esta forma, solo Dios puede ayudarme de esta forma, solo, si Dios hiciera esto, y en lugar de tener un Dios soberano, todopoderoso, hacedor de maravillas, lo que queremos es un genio de la lámpara. Concédeme 3 deseos, Dios. De esta manera, quiero esto y quiero lo otro y quiero así y quiero así y que sea de esta forma. Y creemos que Dios es un genio de la lámpara que nos va a conceder nuestros deseos o la manera en como nosotros concebimos que tiene que ser la manera en que Dios va a obrar en nuestras vidas. Pero precisamente eso es rendirse. A veces no vas a ver la salida de manera inmediata, no vas a saber cómo resolverlo. Es más, ni siquiera vas a tener con claridad cuándo se va a terminar tu sufrimiento, ni siquiera eso. Pero sabes que Él es soberano. Y cuando tú te rindes, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ¿cómo Jesús podría, le dice al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Cómo Jesús podría saber la voluntad del Padre? Dice Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice que la manera en cómo podemos conocer la buena voluntad de Dios es transformando nuestra manera de pensar. Jesús no pensaba en un cuadrado, en una forma estructurada, de decir, así son las cosas. No, Jesús hacía maravillas. Jesús encontraba el camino donde no lo había, cuando lo cercaron y lo rodearon porque lo iban a matar y no había forma de escapar de ahí. Él encontró camino entre la multitud, se escondió entre la multitud y se escapó. Cuando lo querían coronar como rey, él también se escabulló entre la multitud y se escapó. Cuando lo iban a apedrear, no lo apedrearon porque no era su momento. Cuando los escribas y los fariseos lo señalaban y le pusieron trampas y le trataron de encerrarlo en trampas con sus palabras, él encontró salida. Cuando le pusieron y preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César? Y él dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hizo un camino donde no había camino, hizo una puerta donde no había puerta. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, ah, ¿cómo Jesús puede conocer la voluntad del Padre si no ha cambiado su manera de pensar? Si fuera un religioso como un escriba o un fariseo. Él venía revolucionando la manera de pensar de la gente. Nosotros también estamos transformar nuestra manera de pensar y no conformarnos a lo que nos dice este mundo o a lo que nos dice este siglo. Así tienen que ser las cosas. Así, hermanos, algo que yo les he dicho, hermanas, algo que les he dicho es, cuestiónense, pregúntense acerca de lo que es su vida, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer. No todo lo que oyes en Internet es cierto. No todos los merolicos que están en Internet son ciertos o todo lo que enseñan es cierto. No todo lo que se dice en las noticias es verdad. Cuestiónate, ve las cosas desde lo más profundo, desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿De qué habla el Señor al respecto? Lamentablemente he visto muchos pastores peleándose en la política sin tener menor idea de la política, sin saber de política. Y están hablando de política y diciendo de política y mencionando de política y no tienen la menor idea, defendiendo causas indefendibles. Tenemos que abrirnos el entendimiento. ¿Quieres hablar de política? Va, habla de política, pero ponte a leer. Macheteala un ratito, escucha las posturas de un lado y de otro, escucha qué dicen estos y qué dicen, y ponle sentido común. ¿De qué están hablando realmente? ¿Esto es cierto? ¿Estos son los hechos? ¿Estas son las evidencias? Ok, habla de política. ¿Quieres hablar de ciencia? Ok, métete a estudiar. ¿Quieres hablar de la religión, de teología, de apologética, de exegesis, de homilética? Vale, habla, pero prepárate. Abre tu entendimiento, transforma tu entendimiento, no te conformes, no seamos mentirosos en lo que decimos. Hablemos con fundamento. Y aprende, estudia. No tiene nada malo de estudiar, no tiene malo de aprender, dedicarle tiempo a meditar un poco, reflexionar acerca de lo que estás queriendo hablar. ¿Quieres hablar con la gente en tu entorno? ¿Sabe? A mí me da mucha risa que se diga, no, es que no debemos de hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Es mentira, porque alguien más te va a dar esa información.
Y tenemos que ser nosotros, tú y yo, tenemos que ser parte de los que le dan sal a este mundo, ser sazonadores de los diálogos, de la conversación, ponerle el toque celestial, el toque divino acerca de nuestras conversaciones, acerca de lo que Dios quiere. Y no escondernos en una cueva. Jesús le dice al Padre, hágase tu voluntad. ¿Cómo le dices al Padre, hágase tu voluntad si ni siquiera la conoces? Porque ¿cómo vas a saber que esa es su voluntad? Y aun cuando te equivocaras, ojo con esto, porque, ay, no voy a hacer nada porque no conozco la voluntad de Dios. Aquí me voy a quedar quietecito como palo, sin hacer nada, porque no sé cuál sea la voluntad de Dios. No, no, no estoy diciendo eso. Necesitas conocer la voluntad de Dios. Y si no la conocieras y te equivocaras y tomaras una mala decisión, aún así, estoy convencido que si tú buscas al Padre, que si tú buscas a Dios, Él te va a jalar las riendas y te va a corregir y te va a volver a poner en el camino correcto. Porque tú oras al Padre, porque te acercas, porque no se trata de que hagamos las cosas como el mundo quiere, ni buscamos las cosas que el mundo ofrece. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No andamos conforme a la moda, no andamos conforme a las ofertas de este mundo, no andamos bajo las circunstancias de este mundo. Hemos tomado malas decisiones, nos hemos movido conforme a este mundo nos ofrece sus oportunidades y nos da sus maneras de hacer las cosas. Pero tenemos oportunidad de corregirlo y no conformarnos a este siglo. Es decir, ay, pues ya me equivoqué, pastor, pues ya ni modo, aquí le voy a seguir. No, transforma tu manera de pensar, renueva tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar. Y dice en Lucas capítulo 22, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿ok? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabe? Una de las cosas que buscamos los cristianos es que cosas sobrenaturales. Hay una batalla siempre con nosotros mismos. Hay una batalla. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 nos explica esto. Romanos 7, versículos 18 al 20. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermano, todos tenemos una batalla de este tipo en algún momento. Y algunos viven constantemente en esta batalla. El apóstol Pablo dice que esta lucha que existe entre la carne y el espíritu es una lucha constante en nosotros, pero lo que debemos de tener presente y recordar es que Jesús ya venció en esa batalla. Y ya venció la carne, y ya venció el pecado, y ya venció la enfermedad, y venció la pobreza, y venció al diablo, venció a sus enemigos. Entonces, nosotros experimentamos unas circunstancias distintas a, a lo que el mundo nos está diciendo que tenemos que vivir, porque el Señor Jesús nos da ese camino hacia la libertad que tenemos en el Espíritu. Y entonces, la batalla que tenemos constantemente, que nos debilita, que nos cansa, que nos harta, que nos desespera, que nos hace querer huir, decir, ya no voy a ir a la iglesia porque soy un pecador, ya no voy a buscar a Dios porque le fallo constantemente. No, esa es la mentira, ese es el engaño. Y entonces, cuando tú oras a Dios y tú buscas a Dios, tú entiendes que esa batalla, que en esa batalla eres más que vencedor. Lo explica Pablo en el siguiente capítulo. Te leí el capítulo 7, pero en el capítulo 8, el apóstol Pablo dice, nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni etcétera, nada. Y que somos en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Así es que Pablo reconoce que hay una falla constante entre la carne y el espíritu. Hay una batalla, perdón, no una falla, una batalla constante entre la carne y el espíritu. Pero él dice, pero ya somos más que vencedores. Así es que no nos quedamos solamente con el capítulo 7 de, ay, pastor, es que peleo en la carne y el espíritu. Sí, sigue leyendo Romanos. Pablo habla de que hay una batalla entre la carne y el espíritu, pero sigue leyendo y en Romanos dice que somos más que vencedores y que nada nos puede separar del amor de Dios. Y entonces aparece este ángel. Ya, podría sorprender. Ay, es que van a venir ángeles. Sí. A Jesús ya habían venido ángeles a servirle. En Mateo capítulo 4 puedes ver que cuando Jesús, después de ser tentado por el diablo, resiste al diablo, supera la tentación y después cuando el diablo huye, dice que vinieron ángeles y le servían.
Entonces, la misma Biblia dice que los ángeles están al servicio de aquellos que han de heredar la salvación. No debería de sorprendernos que hubiera ángeles obrando a nuestro favor, ayudándonos, abriendo puertas, cerrando otras, estorbándonos en algún momento, trayendo oportunidad para una vida mejor, evitando que nos pasen cosas. No debería de sorprendernos algo así, como que hay ángeles. Debemos de estar agradecidos con Dios por esos ángeles, no adorar a los ángeles, no idolatrar a los ángeles. Ay, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No, es Dios el que los envía a favor nuestro. Es el Padre el que está poniendo al servicio nuestro estos ángeles. Ángeles que miren qué humildad del corazón de estos seres espirituales, que siendo superiores a nosotros, obedecen al Padre para estar a nuestro servicio. Una lección muy grande para nosotros. Y esos ángeles están ahí. Y puede que los veas o puede que no los veas. Puede que los sientas o no, pero de que están, están. Y fueron enviados a Jesús. Fue este ángel enviado a Jesús para fortalecerle. Necesitamos nuevas fuerzas. Necesitamos ser fortalecidos. Ya lo decía Pablo cuando oró al Padre y el Padre dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. O en Isaías capítulo 40, cuando habla de que las fuerzas se nos van, de que se nos van las fuerzas, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estoy en Isaías 40, versículo 29. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el tipo de fuerzas que necesitamos. Pero seamos honestos, en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, no puedes verlo. Necesitas apartarte a un tiro de piedra, a una distancia, para mirar las cosas como Dios las mira. Y entonces te darás cuenta que no es necesario salir corriendo, que hay soluciones, que hay formas de resolverlo, que eso realmente no es tan grande, no es tan grave, no es tan difícil, que lo vas a superar, que saldrás como en otros momentos. Has logrado salir adelante y el Señor te ha fortalecido para librar esa batalla. Así hoy el Señor te puede librar para librar nuevas batallas. De la misma manera que Dios estuvo contigo en el pasado, Dios está contigo hoy en el presente y puede estar contigo en el futuro. Así es que no estás solo y no es necesario salir corriendo. No es necesario huir de tus circunstancias. No es necesario cambiarte de nombre y cambiarte de look para esconderte de tus adversarios. Que no es necesario, a veces no es necesario que te cambies de trabajo. A veces no es necesario que te cambies de domicilio. A veces no es necesario. A veces sí, a veces es necesario. Pero cuando conoces la voluntad de Dios, no lo haces porque huyes, no lo haces porque corres, no lo haces porque ya no aguantas. Simplemente es porque es la voluntad de Dios. Yo espero que esta palabra te sirva. Gracias por acompañarnos hasta el final, gracias por quedarse con nosotros. Les agradezco su compañía. Terminamos por el día de hoy, pero no sin antes me gustaría saludarlos a los que han pasado por aquí y nos han dejado sus mensajes, sus likes. Gracias por quedarse hasta el final. De verdad les agradezco que hayan permanecido, que estén aquí, que compartan el video, que dejen sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Yo espero que esta palabra te edifique. Si esto te sirve de algo, si lo que escuchaste hoy te sirve, déjalo en los comentarios. Dime, esta palabra me llegó, me sirve, pastor, no me sirvió de nada, no entendí nada, o tengo estas dudas, ahora me surgen otras preguntas. En fin, como sea que Dios esté hablando hoy a tu vida o lo que esto genere en tu vida, me gustaría saber qué piensas, saber qué es lo que te deja este mensaje y de qué manera te ha ayudado el día de hoy lo que has escuchado. Bendigo tu vida, de verdad, bendigo tu esfuerzo, tu tiempo, que compartas este video, que dejes tus comentarios, que dejes un like para aquí la gente que nos ve y nos sigue pueda leer tus comentarios, pueda ver tu like, pueda ver que hay movimiento en esta cuenta y el algoritmo de Facebook no nos castigue por esta ausencia de 3 semanas en que no estuvimos los martes, sino que volvamos a recuperar el poder llegar a otras personas y que ellos también sean muy bendecidos. Si en algún momento te has preguntado de qué manera Dios podría intervenir en tu vida, ábrele tu corazón. Dile a Jesús, te necesito, no sé
de qué manera. No pretendo ser muy religioso, no alcanzo a entender todas las cosas, pero algo que me queda claro es que te necesito, Dios. Te necesito en mi vida. Te necesito que me ayudes, que cambies mi corazón, que transformes mi entendimiento. Quiero aprender a escuchar tu voz, quiero aprender a seguirte, a conocer tu voluntad, a no desesperarme tanto por lo que me pasa, a no caer en desesperación o depresión, a no entristecerme al punto de desfallecerme, que no sienta que la angustia me gana y sobre todo que termine yo odiando tu voluntad en lugar de obedecerla y amarla. Ora, Dios, abre tu corazón a Jesús y que Él venga a tu vida. Estas palabras que repetí, puedes repetirlas. Estas palabras que dije, puedes repetirlas tú y decirle a Jesús que entre en tu corazón, que le pides perdón por tus pecados, que estás arrepentido de tu forma de vivir y que quieres mejorar tu vida. Espero que la palabra de Dios sea de bendición y estamos para servirte. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias a la pastora Ceci. Dios te bendiga, pastora Ceci. Gracias por su like. Rodolfo Hernández, hermano, un abrazo. Gracias. Ya los extrañaba y saludarlos por este medio. Ian, saludos Ian. Sé que andas por aquí viéndonos con Alfonso, Adriana, tu familia. Y te mando un abrazo muy grande, Ian, a descansar. Que mañana hay escuela. Dios te bendiga. César, un gusto saludarte, César. Vladi, primo, un abrazo bien fuerte. Cristina García Cristi, los extrañamos, les mandamos un abrazo bien grande a toda la familia. Queremos verlos pronto. Dios les bendiga. César, gracias César López, te bendigo. Juan Antonio García, gracias. Fraternidad Villas de Chalco, hermanos de Fraternidad, un abrazo fuerte. Esperemos que las aguas no le estén afectando a ustedes ni a los hermanos de su congregación. Les bendecimos. Brian, un abrazo. Brian Hernández, Ministerios de Amor. Gracias, Rodolfo. Gracias a Ministerios de Amor. Dios les bendiga. Por aquí nos dejaron unos comentarios. Ian dice palabra de bendición para mi vida, pastor. Gracias, Ian. Alfonso, Adriana, gracias. César, muy buena reflexión, hermano. Espero que sea bendición, César, para ti. Cecilia dice saludos, Dios les bendiga. Gracias, pastora Ceci. Matías nos dice saludos desde Houston, Texas. Gracias, Matías. Un abrazo. Bendiciones también para ustedes. Gracias a todos, de verdad. Estaré leyendo sus comentarios. Ay, son más comentarios, pero no me los cargó todos. Aquí vamos a ver si aquí me los da. No los abre todos. Pero gracias, voy a tratar de abrir los comentarios. Perla, ¿quién más anda por aquí? Que nos dejó su like y nos veía. Bien, déjenme ver si por aquí hay algo más. Ya terminamos. Ya nada más quiero saludar, respetar sus saludos. Pastor Alberto Nova. Ya, sí me abrieron los mensajes por aquí. Pastor Alberto Nova, gracias, pastor. Dios te bendiga. Ian nos dice buenas noches, pastor, bendiciones. Gracias, Ian. Rodolfo nos dice Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo. También gracias a ti, gracias por el esfuerzo que haces por compartir el video. Ian nos dice, hola, pastor, bendiciones. Soy Ian. Sí, Ian, gracias. Gracias por tu saludo. Ministerios de Amor nos dice bendiciones, comunidad Manto Nuevo. Gracias, Ministerio de Amor. Saludos también para ustedes y el ministerio de todos los hermanos que colaboran en Ministerios de Amor. La labor que hacen sea prosperada. Matías nos dice saludos desde Houston, Texas, ya lo había leído. La pastora Ceci nos dice saludos, Dios les bendiga. César también ya habíamos leído, muy buena reflexión, hermano, gracias. Ian nos dice palabra de bendición para mi vida. Gracias, gracias a todos. Gracias por sus mensajes, gracias por saludarnos. Mana Macrina, Dios te bendiga, gracias que anduvo por aquí. Ministerio Matías, Lupita Rubio, gracias Lupita, Dios te bendiga. César López Morales, Perla Sevilla, gracias. Gracias a todos. Sé que la desconexión que tuvimos nos hizo que nos perdiéramos el contacto con todos ustedes y Facebook de alguna manera nos castiga, pero esperamos que la gente se vuelva a enterar que ya estamos transmitiendo otra vez los martes. Por lo pronto les mando un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y esperamos que esta palabra sea de bendición. Estaremos subiendo el audio del día domingo para que lo tengan completo y lo puedan escuchar. Pero estaré leyendo sus mensajes. Estamos orando por ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir el video y gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Les amamos en el Señor, les bendecimos siempre y esperamos que Dios y su gracia les acompañen todos los días. Bendiciones, hasta pronto.